Eran las 3 de la madrugada cuando bajé a la cocina por un vaso de agua y la vi ahí, con mi esposo, besándose como si yo no existiera. Mi nuera Sofía, la esposa de mi hijo Diego, estaba traicionando a mi familia en mi propia casa. El corazón me dejó de latir por un segundo. No podía creer lo que veían mis ojos. Mi esposo Roberto, el hombre con quien llevaba 30 años de matrimonio, me engañaba con la mujer de nuestro propio hijo. Quise gritar, quise correr, pero mis piernas no respondían. Y lo peor de todo es que cuando finalmente pude moverme, descubrí que esa traición era apenas la punta del iceberg de algo mucho más oscuro. Antes de seguir mi historia, suscríbete a nuestro canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Me encantaría saberlo. Todo comenzó 6 meses antes, cuando Diego nos anunció que se casaría con Sofía. Recuerdo perfectamente ese domingo en la tarde. Estábamos comiendo en el comedor de la casa y mi hijo llegó con esa sonrisa enorme que no le veía desde que era niño. Traía de la mano a una mujer hermosa, de cabello largo y oscuro, con unos ojos verdes que brillaban de una manera especial. Sofía era su nombre, y desde el primer momento me pareció encantadora. Hablaba con educación, sonreía todo el tiempo y parecía genuinamente interesada en conocernos. Roberto también quedó fascinado con ella. Comentó varias veces lo afortunado que era Diego de haber encontrado a alguien así. Yo estaba feliz por mi hijo. Después de tanto tiempo, solo finalmente había encontrado a alguien especial. Los meses siguientes fueron de preparativos para la boda. Sofía venía seguido a la casa y yo la fui conociendo mejor. Me contaba de su familia, que vivía en Guadalajara y que por cuestiones de trabajo no podían venir muy seguido a visitarla. Decía que su mamá había fallecido cuando ella era adolescente y que su papá se había vuelto a casar, pero que la relación con su madrastra nunca fue buena. Por eso Diego y nosotros éramos ahora su verdadera familia. Esas palabras me tocaron el corazón. Yo siempre quise tener una hija y pensé que finalmente la vida me estaba dando esa bendición. La ayudé con todo lo de la boda. Fuimos juntas a escoger el vestido, los arreglos florales, el menú para el banquete. Pasábamos horas platicando en la cocina mientras tomábamos café con leche y comíamos pan dulce. Me contaba sus sueños, sus planes con Diego, cómo querían formar una familia grande y feliz. La boda fue hermosa. Se casaron en la iglesia del barrio donde Diego hizo su primera comunión. Fue una ceremonia íntima pero muy emotiva. Yo lloré de felicidad viendo a mi hijo tan enamorado, tan pleno. Roberto también estaba conmovido. Abrazó a Diego por largo rato después de la ceremonia y le dijo que estaba muy orgulloso de él. El banquete fue en un salón muy bonito cerca de la casa. Bailamos, reímos, celebramos hasta tarde. Sofía se veía radiante con su vestido blanco y Diego no le quitaba los ojos de encima. Pensé que finalmente mi hijo había encontrado su lugar en el mundo, que sería feliz para siempre. Después de la luna de miel en Cancún, Diego y Sofía se fueron a vivir a un departamento no muy lejos de nuestra casa. Venían a comer los domingos y entre semana Sofía pasaba seguido por las tardes. Decía que le gustaba mi compañía, que yo era como la mamá que ella nunca tuvo. Esas palabras me llenaban de alegría. Cocinábamos juntas, veíamos las telenovelas por la tarde, platicábamos de todo. Yo le daba consejos sobre el matrimonio, sobre cómo llevar mejor la relación con Diego, cosas que había aprendido en mis 30 años casada con Roberto. Ella escuchaba atenta y siempre me agradecía por ser tan buena con ella. Pero algo empezó a cambiar hace como 3 meses. Sofía comenzó a venir más seguido a la casa, pero ya no era para verme a mí. Llegaba temprano cuando Diego todavía estaba en el trabajo y yo salía a hacer las compras o iba a misa.
Al principio no le di importancia. Pensé que simplemente le gustaba estar en la casa porque se sentía cómoda. Roberto me decía que Sofía había pasado en la tarde y que habían platicado un rato. Yo me alegraba de que se llevaran bien, de que hubiera esa conexión familiar. Nunca imaginé que algo malo pudiera estar pasando. Eran padre e hija política. Era normal que convivieran. Pero entonces empecé a notar cosas extrañas. Roberto comenzó a arreglarse más, a usar colonias nuevas, a estar más pendiente de su apariencia. Al principio pensé que era porque se sentía bien, que quizás estaba cuidándose más por salud. Tiene 55 años y siempre ha sido un hombre apuesto, pero nunca había sido tan vanidoso. También empezó a llegar más tarde del trabajo con excusas de juntas o proyectos importantes. Yo confiaba en él completamente. Nunca tuve motivos para dudar. Llevábamos 30 años juntos. Habíamos construido una vida, una familia. Teníamos una casa hermosa que nos costó tanto trabajo conseguir. Roberto era un buen hombre, un buen padre, un buen esposo. O al menos eso creía yo. Una tarde llegué más temprano de lo normal del mercado y encontré el carro de Sofía estacionado afuera. Entré a la casa y escuché risas viniendo de la sala. Roberto y Sofía estaban sentados muy cerca en el sillón, tan concentrados en su conversación que no me escucharon llegar. Cuando me vieron se separaron rápidamente y Sofía se puso de pie con una sonrisa nerviosa. Dijo que había pasado a dejar unos tamales que había hecho en la mañana, que sabía que a Roberto le gustaban mucho. Yo le agradecí y ella se fue poco después. Roberto actuó completamente normal, como si nada hubiera pasado, pero algo dentro de mí se quebró en ese momento. Fue apenas un segundo, una sensación extraña en el estómago que intenté ignorar. No quería ser esa clase de mujer desconfiada y celosa, pero la semilla de la duda ya estaba plantada. Pero lo que descubrí esa noche a las 3 de la madrugada lo cambió todo para siempre. Esa noche no podía dormir. Había algo en el ambiente que me tenía inquieta, una sensación rara que no me dejaba descansar. Roberto dormía profundamente a mi lado, roncando como siempre. Me levanté con cuidado para no despertarlo y decidí bajar a la cocina por un vaso de agua. La casa estaba completamente oscura y en silencio. Bajé las escaleras despacio, agarrándome del barandal porque sin mis lentes no veo muy bien. Cuando llegué al último escalón escuché un ruido que venía de la sala. Me quedé quieta, con el corazón latiéndome fuerte. Pensé que quizás era un ladrón, pero entonces escuché una risa que conocía perfectamente. Era la risa de Roberto. Me acerqué en silencio hacia la sala y lo que vi me destrozó el alma. Ahí estaban ellos dos, Roberto y Sofía, besándose en el sillón donde tantas veces nos habíamos sentado en familia. Las manos de mi esposo recorrían la espalda de mi nuera, mientras ella le acariciaba el rostro. Se besaban con una pasión que yo no veía en Roberto desde hacía años. Mi cuerpo se quedó paralizado. No podía moverme, no podía respirar, no podía ni siquiera gritar. Era como si estuviera viendo una película de terror, pero era mi vida real desmoronándose frente a mis ojos. No sé cuánto tiempo me quedé ahí parada, viendo esa escena que se grabó en mi mente para siempre. Finalmente logré moverme y sin pensarlo encendí la luz de la sala. Los dos se separaron de inmediato, con las caras llenas de pánico. Roberto se puso de pie tan rápido que casi se cae. Sofía se arregló la blusa y el cabello con las manos temblorosas. Ninguno de los dos decía nada, solo me miraban con los ojos llenos de miedo. Yo tampoco podía hablar. Las palabras se me atoraban en la garganta. Quería gritarles, insultarlos, preguntarles cómo habían sido capaces de hacerme esto.
pero lo único que salió de mi boca fue un gemido de dolor. Sentí que el pecho se me partía en dos. 30 años de matrimonio destruidos en un segundo. La confianza en mi nuera, en la mujer que yo había tratado como a una hija, hecha pedazos. Roberto intentó acercarse a mí, pero le grité que no me tocara. Mi voz sonó tan fuerte que me asusté a mí misma. Le pregunté cuánto tiempo llevaba esto pasando, cuánto tiempo me habían estado mintiendo en mi cara. Él no respondió, solo bajó la mirada como un niño regañado. Sofía empezó a llorar y a decir que lo sentía mucho, que nunca fue su intención que pasara esto, que simplemente sucedió. Esas palabras me dieron tanta rabia. Nada simplemente sucede. Las cosas pasan porque uno las permite, porque uno toma decisiones. Ellos dos habían decidido traicionarme, habían decidido destruir a nuestra familia. Le pregunté a Sofía si Diego sabía algo de esto. Ella negó con la cabeza, llorando cada vez más fuerte. Dijo que Diego no tenía idea de nada, que ella lo quería mucho, pero que con Roberto había surgido algo especial. Especial. Esa palabra me dio náuseas. No había nada especial en lo que estaban haciendo. Era sucio, era horrible. Era la peor traición que alguien podía cometer. Mi esposo engañándome con la esposa de nuestro hijo. No podía haber nada más bajo que eso. Le dije que se fuera de mi casa inmediatamente. Sofía tomó su bolsa y salió corriendo, todavía llorando. Yo me quedé ahí parada, mirando a Roberto, esperando una explicación que tuviera sentido, pero sabía que no existía ninguna explicación que pudiera justificar lo que acababa de ver. Roberto intentó hablar, pero le dije que se callara. No quería escuchar sus mentiras, sus excusas baratas. Subí a la recámara, cerré la puerta con llave y me tiré en la cama a llorar. Lloré como no había llorado en años. Sentía que todo mi mundo se había derrumbado. La familia que tanto me había costado construir, el matrimonio que había cuidado con tanto amor, todo estaba destruido. Y lo peor de todo es que no sabía qué hacer. No sabía si decirle a Diego lo que estaba pasando, si confrontar a Sofía cuando estuviera más calmada, si perdonar a Roberto o dejarlo. Mi cabeza era un caos de pensamientos y emociones. Pasé el resto de la noche despierta, mirando el techo de la recámara. Roberto intentó tocar la puerta varias veces, pero no le abrí. No quería verlo, no quería escucharlo. Cuando amaneció, me levanté, me lavé la cara y traté de pensar con claridad. Tenía que tomar decisiones importantes y no podía dejar que las emociones me controlaran. Pero entonces sonó mi teléfono. Era un mensaje de Diego diciendo que pasaría por la casa en la tarde, que quería platicar algo importante con nosotros. Mi corazón se aceleró. No podía verlo así, no podía mirarlo a los ojos sabiendo lo que su esposa había hecho con su padre. Necesitaba tiempo para procesar todo, para decidir qué hacer, pero el destino tenía otros planes para mí. Lo que Diego me contó esa tarde me dejó aún más devastada de lo que ya estaba. Diego llegó a la casa como a las 5 de la tarde. Yo había pasado todo el día evitando a Roberto, quien se había encerrado en su estudio y no había salido para nada. Cuando escuché el timbre sentí que el estómago se me revolvía. No estaba lista para ver a mi hijo, no después de lo que había descubierto la noche anterior. Abrí la puerta y ahí estaba él con esa sonrisa que siempre me alegraba el corazón. Pero en esta ocasión solo me hizo sentir peor. Diego entró y preguntó por su papá. Le dije que estaba trabajando en el estudio. Mi hijo se sentó en el sillón de la sala, el mismo donde apenas unas horas antes había visto a su esposa besándose con su padre. Sentí que me iba a desmayar. Diego notó que algo andaba mal. Me preguntó si me sentía bien, que me veía muy pálida. Le dije que solo estaba cansada, que no había dormido bien.
Él insistió en que fuera al médico, que últimamente me veía muy estresada. Su preocupación por mí me partió el corazón. Ahí estaba mi hijo, tan bueno, tan noble, preocupándose por su mamá mientras su esposa y su padre lo traicionaban de la peor manera posible. Quise decirle todo en ese momento, gritarle la verdad para que supiera con quién estaba casado, pero no pude. No tenía el valor de destrozarle el corazón de esa manera. Roberto finalmente salió del estudio y saludó a Diego como si nada hubiera pasado. Me dio tanta rabia verlo actuar con tanta normalidad, como si no acabara de destruir nuestra familia. Diego le dijo que tenía algo importante que contarnos y nos pidió que nos sentáramos. Mi hijo respiró profundo y entonces soltó la noticia. Sofía estaba embarazada. Iban a tener un bebé. Yo sentí que el mundo se me venía encima. Roberto se quedó callado, con la cara llena de sorpresa. Diego estaba emocionado. Hablaba de cómo habían ido al médico esa mañana, de cómo ya tenía 2 meses de embarazo, de cómo no podía creer que iba a ser papá. Mi mente empezó a hacer cálculos rápidamente. 2 meses. Sofía tenía 2 meses de embarazo. Eso significaba que había quedado embarazada justo cuando comenzó a venir más seguido a la casa, cuando empezó toda esta situación con Roberto. El estómago se me revolvió con una duda horrible. ¿De quién era ese bebé? ¿Era de Diego o era de Roberto? No podía ser posible, no podía estar pasándome esto. Diego seguía hablando, diciendo que ya estaban buscando una casa más grande, que querían que el bebé tuviera su propia recámara, que estaban muy felices. Yo solo asentía con la cabeza, tratando de mantener la compostura. Roberto tampoco decía mucho, solo felicitó a Diego y le dio un abrazo que a mí me pareció el acto más hipócrita del mundo. Cuando Diego se fue, le reclamé a Roberto sobre el embarazo. Le pregunté si sabía algo de eso, si Sofía le había comentado que estaba esperando un bebé. Él negó con la cabeza y dijo que no tenía idea. Pero yo no le creía. ¿Cómo iba a creerle después de todo? Le dije que necesitábamos hablar seriamente de lo que estaba pasando, que no podíamos seguir así. Roberto finalmente se sentó y comenzó a explicarme cómo había empezado todo. Dijo que al principio era solo conversaciones inocentes con Sofía, que ella venía a visitarme, pero que cuando yo no estaba se quedaba a platicar con él, que poco a poco se fueron acercando más, que surgió una conexión que él no buscaba pero que no pudo evitar. Le grité que no me viniera con esas tonterías, que uno siempre puede evitar hacer las cosas mal, que él había tomado la decisión consciente de traicionarme, de traicionar a su propio hijo. Roberto empezó a llorar y a decir que se había equivocado, que nunca quiso lastimarme, que me amaba, pero sus lágrimas no significaban nada para mí. Había roto mi confianza de la manera más dolorosa posible. Le dije que quería que se fuera de la casa, que necesitaba espacio para pensar. Él intentó resistirse, pero vio en mis ojos que no iba a ceder. Empacó algunas cosas y se fue a un hotel. Yo me quedé sola en esa casa enorme, rodeada de recuerdos de una vida que ya no existía. Esa noche no pude dormir nuevamente. Pensaba en el bebé que venía en camino, en la posibilidad horrible de que fuera hijo de Roberto. Pensaba en Diego, en cómo su vida iba a cambiar cuando se enterara de la verdad, porque él tenía que enterarse. No podía vivir en una mentira, pero tampoco sabía cómo decírselo sin destruirlo completamente. Mi hijo era un hombre bueno, trabajador, que siempre había sido responsable y amoroso. No merecía que le pasara esto. Nadie merecía una traición así. Al día siguiente decidí que tenía que hablar con Sofía cara a cara. Necesitaba respuestas. Necesitaba saber la verdad sobre ese embarazo. La llamé por teléfono y le dije que nos viéramos en un café cerca de mi casa.
Ella aceptó, aunque por su voz se notaba que estaba nerviosa. Cuando llegué al café ya estaba ahí sentada, mordiéndose las uñas como hacía cuando estaba ansiosa. Me senté frente a ella y sin rodeos le pregunté de quién era el bebé que esperaba. Y su respuesta me heló la sangre hasta los huesos. Sofía empezó a llorar antes de responder. Las lágrimas le corrían por las mejillas mientras intentaba hablar. Finalmente me dijo que no estaba segura de quién era el padre, que había estado con Diego y con Roberto en las mismas fechas y que no tenía forma de saberlo hasta que el bebé naciera. Sentí que me faltaba el aire. No podía creer lo que estaba escuchando. Esta mujer a la que yo había tratado como a una hija, a la que había abierto las puertas de mi casa y de mi corazón, resulta que era capaz de algo tan bajo. Le pregunté cómo había podido hacer eso, cómo había sido capaz de jugar así con la vida de las personas. Sofía intentó justificarse diciendo que todo había sido un error, que las cosas con Roberto simplemente sucedieron sin que ella lo planeara, que al principio solo era atracción física, pero que después empezó a sentir algo más profundo por él, que Roberto le hacía sentir cosas que Diego nunca le había hecho sentir. Sus palabras me daban náuseas. Le dije que dejara de hablar como si fuera la víctima de esta situación, que ella había entrado a mi familia con mentiras, que había seducido a mi esposo, que había traicionado a mi hijo de la peor manera posible, y ahora venía un bebé que podía ser de cualquiera de los dos. Le pregunté si Diego sabía algo de todo esto. Sofía negó con la cabeza y me suplicó que no le dijera nada. Dijo que si Diego se enteraba la dejaría y ella quedaría sola con un bebé, que necesitaba tiempo para resolver las cosas, para decidir qué hacer. Le respondí que ella ya no tenía derecho a decidir nada, que había perdido ese privilegio cuando decidió acostarse con el padre de su esposo, que Diego merecía saber la verdad y que yo se la iba a decir aunque me doliera verlo sufrir. Sofía se puso histérica y comenzó a gritar que yo no podía hacer eso, que iba a arruinar su vida. Me levanté de la mesa y le dije que ella misma había arruinado su vida con sus acciones, que ahora tendría que enfrentar las consecuencias. Salí del café dejándola ahí llorando. Tenía el corazón destrozado, pero también estaba furiosa. Furiosa con Sofía por ser tan manipuladora. Furiosa con Roberto por ser tan débil. Furiosa conmigo misma por no haberme dado cuenta antes de lo que estaba pasando. Todas las señales habían estado ahí y yo las había ignorado porque no quería ver la verdad. Cuando llegué a mi casa, me encontré con la sorpresa de que Roberto había vuelto. Estaba sentado en la sala esperándome. Le dije que qué hacía ahí, que le había pedido que se fuera. Él me respondió que esta era su casa también y que necesitábamos hablar. Me senté lo más lejos posible de él y le conté lo que Sofía me había dicho. Roberto se puso pálido cuando escuchó que el bebé podía ser suyo. Se llevó las manos a la cara y empezó a respirar agitadamente. Le pregunté si en verdad no se le había ocurrido esa posibilidad, si de verdad había sido tan irresponsable. Roberto admitió que sí había pensado en eso, pero que no quería creerlo, que había esperado que el bebé fuera de Diego para que todo quedara en secreto. Sus palabras me parecieron tan egoístas. Solo pensaba en él mismo, en cómo salir bien librado de esta situación. No pensaba en Diego, en el dolor que le iba a causar. No pensaba en mí y en cómo había destrozado nuestro matrimonio. Solo pensaba en él. Le dije que al día siguiente hablaríamos con Diego juntos, que le contaríamos todo. Roberto se negó rotundamente. Dijo que eso destruiría a nuestro hijo y que no podíamos hacerle eso. Le grité que él ya había destruido a nuestro hijo cuando decidió acostarse con su esposa, que Diego tenía derecho a saber la verdad antes de que ese bebé naciera. Roberto seguía negándose.
Y entonces tuvimos la peor pelea de nuestros 30 años de matrimonio. Nos gritamos cosas horribles, sacamos a relucir viejos resentimientos, dijimos palabras que nunca pensé que diríamos. Finalmente, Roberto agarró sus cosas nuevamente y se fue dando un portazo. Yo me quedé ahí sentada en medio del silencio de la casa, sintiendo que mi vida se había convertido en una pesadilla de la que no podía despertar. Esa noche recibí una llamada de Diego. Me preguntó si había pasado algo porque Sofía había llegado a la casa llorando y no quería decirle qué sucedía. Le dije que probablemente eran las hormonas del embarazo, que las mujeres embarazadas son muy sensibles. Diego pareció aceptar esa explicación y me dijo que al día siguiente iban a ir a cenar a la casa, porque Sofía quería disculparse por haber estado tan rara últimamente. Mi corazón se aceleró. No sabía si iba a poder mantener la compostura frente a ellos dos. Pero acepté la cena porque sabía que ese iba a ser el momento perfecto para revelar la verdad. Preparé todo con mucho cuidado. Cociné los platillos favoritos de Diego, puse la mesa bonita, actué como si todo estuviera normal. Roberto llamó preguntando si podía ir también y le dije que por supuesto, que su presencia era necesaria. Cuando llegó la hora de la cena, todos estábamos ahí sentados alrededor de la mesa. Diego platicaba animadamente sobre sus planes para el bebé. Sofía apenas comía y miraba su plato sin decir nada. Roberto estaba tenso y yo sabía que se imaginaba lo que iba a pasar. Cuando terminamos de cenar les dije que había algo importante que necesitaba decirles. Y fue entonces cuando finalmente solté la verdad que cambiaría todo para siempre. Diego me miraba con curiosidad esperando a que yo hablara. Sofía se había puesto pálida y Roberto me miraba suplicante con los ojos, rogándome en silencio que no dijera nada. Pero ya no podía seguir guardando ese secreto. Ya no podía seguir protegiendo a las personas que habían destruido a mi familia. Respiré profundo y le dije a Diego que su papá y Sofía habían tenido una relación. Al principio mi hijo se rió, pensando que era una broma. Pero cuando vio mi cara seria y las lágrimas que comenzaban a rodar por mis mejillas, se dio cuenta de que hablaba en serio. La expresión de Diego cambió completamente. Miró a Sofía buscando que ella negara lo que yo acababa de decir, pero Sofía solo bajó la mirada y comenzó a llorar. Diego entonces volteó a ver a Roberto con una mezcla de confusión y rabia que nunca le había visto. Le preguntó a su padre si era verdad. Roberto no respondió inmediatamente y ese silencio fue la confirmación que Diego necesitaba. Mi hijo se levantó de la mesa tan bruscamente que tiró su silla. Comenzó a gritar preguntando desde cuándo estaba pasando eso, cómo habían podido traicionarlo así. Yo le conté todo. Le dije cómo los había descubierto a las 3 de la madrugada besándose en la sala. Le dije que llevaban meses viéndose a escondidas y entonces le dije lo peor de todo. Le dije que el bebé que Sofía esperaba podía ser de Roberto. Diego se quedó paralizado. Su cara pasó de roja de la rabia a completamente pálida. Se tambaleó un poco y tuvo que apoyarse en la pared. Pensé que se iba a desmayar. Corrí hacia él, pero me apartó con la mano. Me dijo que no podía creer que esto estuviera pasando, que su vida entera era una mentira. Sofía intentó acercarse a Diego, pero él le gritó que no se le acercara. Le dijo que era lo peor que le había pasado en la vida, que nunca pensó que fuera capaz de algo así. Sofía lloraba desconsoladamente, diciendo que lo sentía mucho, que nunca quiso lastimarlo. Pero Diego ya no la escuchaba. Se dio la vuelta y se fue de la casa azotando la puerta. Yo corrí detrás de él, pero cuando salí ya se había subido a su carro y se había ido. Mi corazón se rompió en 1000 pedazos.
Acababa de destrozar a mi hijo con la verdad, pero sabía que era lo correcto. Era mejor que supiera ahora a que viviera engañado. Volví a entrar a la casa y me encontré a Sofía y a Roberto discutiendo. Ella le reclamaba que por qué no había dicho nada cuando yo estaba contando todo. Él le respondía que qué esperaba que dijera, que era verdad todo lo que yo había dicho. Sofía entonces me miró con un odio que nunca había visto en sus ojos. Me dijo que yo había destruido su matrimonio, que yo era una entrometida que no sabía cuándo quedarse callada. Me acusó de haber arruinado su vida por puro resentimiento. Sus palabras me dolieron, pero también me dieron risa. Ella era la que había destruido su propio matrimonio con sus acciones y ahora quería culparme a mí. Le dije que recogiera sus cosas y se fuera de mi casa, que nunca más quería verla. Sofía agarró su bolsa y antes de irse me dijo que me iba a arrepentir de lo que había hecho, que iba a hacer todo lo posible para que Diego no me perdonara nunca por haberle contado. Salió dando un portazo y yo me quedé ahí con Roberto. Nos miramos en silencio por un largo rato. Finalmente él intentó hablar, pero yo lo interrumpí. Le dije que quería el divorcio, que después de 30 años de matrimonio ya no quedaba nada entre nosotros, que había matado todo el amor que yo sentía por él con su traición. Roberto intentó convencerme de que podíamos arreglar las cosas, de que podíamos ir a terapia de pareja, de que él iba a cambiar. Pero yo ya había tomado mi decisión. Le dije que tenía una semana para sacar todas sus cosas de la casa, que después de eso hablaríamos con un abogado para arreglar lo del divorcio. Roberto se fue esa noche y por primera vez en mucho tiempo me sentí un poco más tranquila. Había hecho lo correcto, aunque doliera. Había protegido a mi hijo de seguir viviendo en una mentira. Los días siguientes fueron horribles. Diego no me contestaba las llamadas ni los mensajes. Fui a su departamento varias veces, pero nunca me abrió la puerta. Sabía que estaba ahí porque veía su carro estacionado afuera. Me partía el corazón saber que mi hijo estaba sufriendo y que yo no podía hacer nada para consolarlo. Hablé con una de sus amigas y ella me dijo que Diego estaba devastado, que apenas comía y que no había ido a trabajar desde aquella cena. Me sentí tan culpable. Tal vez Roberto tenía razón y no debía haber dicho nada. Tal vez debí dejar que Diego viviera feliz en su ignorancia. Pero entonces recordaba que ese bebé podía ser de Roberto y sabía que había hecho lo correcto. Diego merecía saber la verdad antes de criar a un hijo que tal vez ni siquiera era suyo. Una semana después de aquella cena recibí una llamada de Diego. Me dijo que necesitaba hablar conmigo. Fuimos a un café y cuando lo vi me asusté. Mi hijo había bajado mucho de peso. Tenía ojeras profundas y se veía acabado. Me dijo que había hablado con Sofía y que ella le había confesado todo, que llevaban meses viéndose con Roberto a escondidas, que todo había empezado cuando yo no estaba en la casa y que poco a poco se fueron enamorando. Diego me preguntó si yo sabía desde hace cuánto tiempo estaba pasando eso. Le dije que solo me había dado cuenta esa madrugada cuando los descubrí, que antes de eso no tenía ni idea de nada. Mi hijo me creyó y me abrazó. Lloró en mis brazos como cuando era niño y tenía miedo. Me dijo que no sabía qué hacer con su vida, que todo lo que había construido se había derrumbado. Le dije que entendía su dolor, pero que él era fuerte y que iba a salir adelante, que yo iba a estar con él siempre, pasara lo que pasara. Diego me contó que Sofía le había dicho que estaba enamorada de Roberto, que lo que sentía por él era real, que se había casado con Diego porque pensó que con el tiempo aprendería a amarlo como debía, pero que nunca pudo sacarse a Roberto de la cabeza. Mi hijo me preguntó si yo creía que era posible que alguien se enamorara del padre de su esposo sin darse cuenta. Le respondí que el corazón
a veces nos juega malas pasadas, pero que eso no justificaba la traición, que Sofía había tomado decisiones conscientes todo el tiempo y que ahora debía enfrentar las consecuencias. Entonces Diego me hizo la pregunta que yo temía. Me preguntó si de verdad creía que el bebé podía ser de Roberto. Le dije la verdad, que según las fechas era posible. Que Sofía misma me había confesado que no estaba segura de quién era el padre. Diego se cubrió la cara con las manos y comenzó a llorar nuevamente. Me dijo que había estado ilusionado con ese bebé, que había empezado a comprar cosas para la nursería, que ya hasta había escogido nombres. Y ahora resultaba que ese hijo tal vez ni siquiera era suyo. Le apreté la mano y le dije que lo sentía mucho, que no era justo lo que le estaba pasando. Mi hijo me dijo que iba a pedirle el divorcio a Sofía, que no podía seguir casado con alguien que lo había traicionado de esa manera. También me dijo que quería hacerse una prueba de paternidad en cuanto el bebé naciera, que necesitaba saber la verdad para poder seguir adelante con su vida. Le dije que me parecía muy bien, que esa era la decisión correcta. Diego se fue del café un poco más tranquilo después de nuestra conversación. Al menos ya no estaba enojado conmigo. Entendía que yo había hecho lo correcto al decirle la verdad. Pero la pesadilla apenas estaba comenzando porque lo que descubrí después me mostró que toda esta traición era parte de un plan mucho más oscuro y calculado. 2 semanas después de aquella conversación con Diego, recibí una llamada extraña de una mujer que decía ser la hermana de Sofía. Me dijo que se llamaba Patricia y que necesitaba hablar urgentemente conmigo sobre algo muy importante relacionado con Sofía. Quedamos de vernos en un restaurante al día siguiente. Yo estaba confundida porque Sofía siempre había dicho que no tenía hermanos, que era hija única, pero mi curiosidad era más fuerte que mi desconfianza, así que fui a la cita. Patricia resultó ser una mujer de unos 40 años, muy parecida a Sofía, pero con el cabello más corto y un aire más serio. Cuando nos sentamos en la mesa, me miró directamente a los ojos y me preguntó si Sofía me había contado alguna vez sobre su pasado. Le dije que solo sabía lo que ella me había dicho, que su mamá había fallecido y que no se llevaba bien con su madrastra. Patricia soltó una risa amarga y me dijo que todo eso era mentira, que su mamá estaba viva y vivía en Guadalajara y que nunca había habido ninguna madrastra. Me quedé helada. Patricia continuó contándome que Sofía tenía un historial de meterse con hombres casados, que desde muy joven había aprendido a manipular a los hombres mayores y que había destruido varios matrimonios. Me contó que incluso había tenido una relación con el esposo de su mejor amiga hace algunos años y que cuando la descubrieron tuvo que mudarse de ciudad para escapar del escándalo. Por eso había llegado a nuestra ciudad, para empezar de nuevo donde nadie la conociera. Patricia me enseñó fotografías en su celular. Había fotos de Sofía con diferentes hombres mayores, todos casados según me explicó. También me mostró conversaciones de WhatsApp donde Sofía le confesaba a una amiga que su plan era casarse con un hombre joven e ingenuo para tener estabilidad, pero que su verdadero objetivo eran los hombres mayores porque tenían más dinero y experiencia. Sentí que me faltaba el aire. Todo había sido un plan desde el principio. Sofía nunca había amado a Diego. Solo lo había usado como una puerta de entrada a nuestra familia. Le pregunté a Patricia por qué me estaba contando todo esto. Ella me respondió que porque estaba harta de ver cómo su hermana destruía familias sin ningún remordimiento, que esta vez había ido demasiado lejos al meterse con el padre de su propio esposo. Me dijo que Sofía le había contado todo por teléfono, presumiéndole que había logrado enamorar tanto al hijo como al padre, y que ahora iba a quedarse con el que tuviera más dinero.
Patricia estaba avergonzada de tener una hermana así y quería que yo supiera la verdad completa. Me mostró más pruebas. Conversaciones donde Sofía investigaba cuánto dinero tenía Roberto, cuáles eran nuestras propiedades, cuánto valía nuestra casa. Todo estaba calculado. Sofía era una cazafortunas que había planeado meterse en nuestra familia desde el principio. Patricia me dijo que incluso el embarazo probablemente había sido planeado, que Sofía había dejado de tomar sus pastillas anticonceptivas sin decirle nada a Diego porque quería quedar embarazada para asegurar su posición en la familia. Y había calculado las fechas para quedar embarazada justo cuando estaba viéndose con Roberto. Así podría decir que el bebé era de cualquiera de los dos y mantener sus opciones abiertas. Salí de ese restaurante sintiendo una mezcla de rabia y náuseas. Todo había sido una mentira desde el principio. Sofía nunca había sido la nuera dulce y cariñosa que yo pensaba. Era una manipuladora calculadora que solo buscaba dinero y estabilidad. Había jugado con los sentimientos de mi hijo, había seducido a mi esposo, había destruido mi matrimonio, todo por interés. Me sentí tan estúpida por no haberme dado cuenta antes. Todas las veces que me había dicho que yo era como la mamá que nunca tuvo, todas las tardes que pasamos juntas cocinando y platicando, todo había sido parte de su actuación. Llamé inmediatamente a Diego y le dije que necesitaba verlo urgentemente. Nos vimos en su departamento y le conté todo lo que Patricia me había dicho. Le mostré las fotografías y las conversaciones que ella me había enviado a mi teléfono. Diego estaba en shock. No podía creer que la mujer con la que se había casado fuera capaz de tanta maldad. Me preguntó cómo era posible que alguien pudiera ser tan falso, tan mentiroso. Le dije que había gente muy enferma en el mundo, gente que no tenía escrúpulos y que solo pensaba en sí misma. Diego me confesó que Sofía había estado presionándolo últimamente para que le pusiera propiedades a su nombre, que decía que era importante que como su esposa tuviera seguridad económica en caso de que algo le pasara a él. También le había pedido que abriera cuentas bancarias conjuntas y que la pusiera como beneficiaria de su seguro de vida. Ahora todo tenía sentido. Sofía estaba asegurándose de sacar el mayor provecho posible de esta situación antes de que todo se viniera abajo. Le dije a Diego que tenía que confrontar a Sofía con toda esta información, que ella tenía que saber que ya conocíamos su verdadera naturaleza. Mi hijo aceptó, pero me pidió que lo acompañara porque no confiaba en estar solo con ella. Fuimos juntos al departamento que Diego y Sofía habían compartido. Cuando tocamos la puerta, Sofía abrió con cara de sorpresa. Intentó cerrar la puerta al verme, pero Diego la detuvo. Entramos y entonces le soltamos toda la verdad. Le dijimos que sabíamos de su pasado, que habíamos hablado con Patricia, que teníamos pruebas de todas sus mentiras. La cara de Sofía cambió completamente. Ya no quedaba nada de esa mujer dulce y frágil que ella fingía ser. Sus ojos se llenaron de frialdad y rabia. Nos dijo que no podíamos probar nada, que todo eso eran chismes de su hermana envidiosa. Pero cuando Diego le mostró las capturas de pantalla de sus conversaciones planeando todo, Sofía se quedó sin argumentos. Finalmente dejó caer la máscara completamente y mostró su verdadera cara. Y lo que nos dijo después fue aún más perturbador de lo que yo imaginaba. Sofía se rió de una manera que me dio escalofríos. Era una risa fría, calculada, sin ningún rastro de la dulzura que siempre había mostrado. Nos dijo que sí, que todo había sido planeado desde el principio, que había investigado a nuestra familia antes de conocer a Diego, que sabía exactamente cuánto dinero teníamos, qué propiedades teníamos,
cómo era nuestra vida. Había buscado específicamente a un hombre joven e ingenuo de una familia con dinero. Diego cumplía todos los requisitos perfectamente. Era guapo, trabajador, de buena familia y, sobre todo, era fácil de manipular porque era noble y confiado. Me contó cómo había planeado cada encuentro con Diego para que pareciera casualidad, cómo había estudiado sus gustos e intereses para convertirse en la mujer perfecta para él, cómo se había ganado mi confianza fingiendo ser la nuera ideal. Todo había sido una actuación desde el primer momento, pero lo que más me impactó fue cuando admitió que Roberto nunca había sido parte del plan original, que cuando lo conoció sintió una atracción genuina por él y decidió aprovecharse de eso también. Pensó que si lograba enamorar al padre, podría conseguir aún más dinero y propiedades. El embarazo también había sido completamente calculado. Había dejado de tomar las pastillas anticonceptivas sin decirle nada a Diego, pero se había asegurado de quedar embarazada justo en las fechas en que estaba viéndose con Roberto también. De esa manera, siempre podría decir que el bebé era de quien más le conviniera según cómo se desarrollaran las cosas. Si Roberto decidía dejarme y quedarse con ella, diría que el bebé era de él. Si las cosas no funcionaban con Roberto, diría que el bebé era de Diego y lo usaría para sacarle dinero por manutención. Diego estaba destrozado escuchando todo esto. Le preguntó a Sofía si alguna vez había sentido algo real por él. Ella lo miró con una frialdad que me aterró y le dijo que no, que nunca lo había amado, que desde el principio solo fue un medio para conseguir lo que quería, que Diego era demasiado aburrido y predecible para ella, que lo único bueno que tenía era su familia y su dinero. Esas palabras le rompieron el corazón a mi hijo. Yo intenté abrazarlo, pero él estaba como en shock, incapaz de procesar todo lo que estaba escuchando. Sofía entonces se dirigió a mí. Me dijo que yo había sido la más fácil de todas, que con solo fingir que necesitaba una figura materna me había ganado completamente, que me había manipulado para que le abriera las puertas de mi casa y mi familia, que había disfrutado cada momento en que yo le contaba secretos familiares o le daba consejos sobre el matrimonio, porque toda esa información la usaba para manipularnos mejor. Me sentí tan humillada, tan estúpida. Esta mujer se había reído de mí todo este tiempo mientras yo la trataba como a una hija. Le pregunté qué iba a hacer ahora que todo había salido a la luz. Sofía sonrió y nos dijo que igual iba a salir ganando, que estaba embarazada y que sin importar de quién fuera el bebé, iba a conseguir manutención, que tenía derecho a una parte de los bienes de Diego por el divorcio, que iba a contratar al mejor abogado y que nos iba a sacar hasta el último peso que pudiera. Nos amenazó diciendo que si intentábamos hacerle algo, ella iba a decir que Roberto la había violado, que había abusado de ella aprovechándose de su posición como suegro. Diego explotó de rabia. Le gritó que era una monstruo, que cómo era capaz de ser tan mala. Sofía solo se encogió de hombros y dijo que así era el mundo, que cada quien tenía que ver por sí mismo, que ella había crecido pobre y que había aprendido que la única forma de salir adelante era usando lo que tenía, y lo que tenía era su belleza y su capacidad de manipular a los hombres. Dijo que no se arrepentía de nada y que volvería a hacer lo mismo si fuera necesario. Salimos de ese departamento sintiéndonos peor de lo que habíamos entrado. Al menos antes teníamos la esperanza de que Sofía tuviera algo de humanidad, de que tal vez sus sentimientos por Roberto fueran reales. Pero ahora sabíamos que era una sociópata incapaz de sentir amor o empatía por nadie,
solo le importaba el dinero y conseguir lo que quería, sin importar a quién lastimara en el proceso. Diego estaba completamente devastado. Su matrimonio, su futuro, todo lo que había soñado se había convertido en una pesadilla. Le dije a mi hijo que íbamos a luchar contra Sofía con todo lo que teníamos, que no íbamos a dejar que nos siguiera manipulando y amenazando. Contacté a un abogado muy bueno que me recomendó una amiga. Le conté toda la situación y le mostré todas las pruebas que Patricia nos había dado. El abogado me dijo que teníamos un caso fuerte para el divorcio y que podíamos pelear para que Sofía no recibiera nada. También me dijo que las amenazas que había hecho sobre acusar a Roberto de violación podrían volverse en su contra si teníamos pruebas de que la relación había sido consensuada. Hablé con Roberto y le conté todo lo que habíamos descubierto. Él estaba en shock igual que nosotros. Admitió que había sido un tonto al dejarse seducir por Sofía, que ahora se daba cuenta de que ella había planeado todo desde el principio. Me pidió perdón nuevamente, pero yo le dije que ya era demasiado tarde para disculpas, que lo único que importaba ahora era proteger a Diego y asegurarnos de que Sofía no se saliera con la suya. Roberto aceptó cooperar con todo lo que fuera necesario. Estaba dispuesto a admitir públicamente su error si eso ayudaba a que Diego se librara de Sofía. Comenzamos los trámites del divorcio, tanto mío con Roberto como el de Diego con Sofía. Fueron meses muy difíciles, llenos de audiencias con abogados, papeleo interminable y batallas legales. Sofía contrató a un abogado muy agresivo que intentó por todos los medios conseguir dinero para ella, pero nosotros teníamos las pruebas de todas sus mentiras y manipulaciones. Patricia incluso vino a declarar en el juzgado sobre el pasado de su hermana y cómo había destruido otras familias antes. El embarazo de Sofía continuaba avanzando. Cada vez que la veía en las audiencias con su panza creciendo, sentía una mezcla de rabia y tristeza. Ese bebé era inocente en todo esto, pero iba a nacer en medio de una situación horrible. Diego no quería saber nada del embarazo hasta que se confirmara si el bebé era suyo o no. Había hablado con el abogado y habían acordado que en cuanto el bebé naciera, se haría una prueba de paternidad inmediata. Finalmente llegó el día del parto. Sofía dio a luz a una niña hermosa que llamó Valentina. A pesar de todo lo que había pasado, cuando vi las fotos de esa bebé, mi corazón se ablandó un poco. Era solo una criatura inocente que no tenía la culpa de las acciones de su madre. Diego también vio las fotos y noté que algo en su mirada cambió. Por más dolor que Sofía le hubiera causado, había una posibilidad de que esa bebé fuera su hija, y eso hacía que todo fuera aún más complicado. 2 semanas después del nacimiento se realizó la prueba de paternidad. Fueron los días más largos y angustiosos de nuestras vidas esperando los resultados, y cuando finalmente llegaron, lo que descubrimos cambió todo nuevamente de maneras que nunca imaginamos. Los resultados de la prueba de paternidad llegaron un martes por la tarde. Diego me llamó para que fuera a su departamento porque quería que estuviéramos juntos cuando los abriera. También estaba ahí Roberto, porque él también necesitaba saber la verdad. Los 3 nos sentamos en la sala y Diego abrió el sobre con las manos temblando. Leyó los resultados en silencio y entonces se le llenaron los ojos de lágrimas. La bebé era suya. Valentina era hija de Diego, no de Roberto. Mi hijo empezó a llorar de alivio y de alegría. A pesar de todo el dolor que Sofía le había causado, él amaba a esa bebé que ni siquiera conocía en persona todavía. Era su hija, su sangre, y eso cambiaba todo. Roberto también se veía aliviado, aunque sabía que la situación seguía siendo muy complicada.
Yo abracé a Diego y lloré con él. Al menos en medio de toda esta pesadilla había algo bueno. Esa niña era mi nieta. Iba a conocerla sin importar lo que pasara con Sofía. Diego habló con su abogado y decidió pelear por la custodia compartida de Valentina. Quería ser parte de la vida de su hija, aunque eso significara tener que lidiar con Sofía. Los abogados llegaron a un acuerdo. Diego tendría a Valentina los fines de semana y pagaría una pensión alimenticia razonable. Sofía no consiguió quedarse con ninguna propiedad ni recibir dinero extra por el divorcio gracias a todas las pruebas que teníamos de sus mentiras y manipulaciones. Estaba furiosa con el acuerdo, pero su abogado le dijo que era lo mejor que podía conseguir dadas las circunstancias. El divorcio de Diego y Sofía se finalizó 6 meses después del nacimiento de Valentina. Fue un proceso doloroso pero necesario. Mi hijo estaba ansioso por empezar a pasar tiempo con su hija. El primer fin de semana que Sofía le entregó a la bebé. Diego estaba nervioso y emocionado. Me pidió que lo ayudara porque no sabía nada de cuidar bebés. Pasamos ese fin de semana juntos aprendiendo a cambiar pañales, preparar biberones, arrullar a Valentina para que durmiera. Era hermosa, con los ojos oscuros de Diego y una sonrisa que derretía el corazón. Poco a poco, Diego fue ganando confianza como padre. Decoró una habitación en su departamento especialmente para Valentina. Compramos ropa, juguetes, todo lo que una bebé necesita. Yo ayudaba a mi hijo con todo lo que podía porque quería que él tuviera éxito como padre a pesar de todas las circunstancias difíciles. Ver a Diego con su hija me llenaba de alegría. En medio de tanto dolor y traición, esa niña era una luz de esperanza y amor. Mi divorcio con Roberto también se finalizó alrededor de la misma época. Fue extraño, después de 30 años de matrimonio, firmar esos papeles y saber que ya no éramos una familia. Roberto intentó hablar conmigo varias veces, pidiéndome que reconsiderara, que le diera otra oportunidad. Pero yo ya había tomado mi decisión. Lo que él había hecho era imperdonable. Había destruido la confianza que era la base de nuestro matrimonio y yo no podía seguir con alguien así. Dividimos nuestros bienes de manera equitativa y cada quien siguió con su vida. Roberto intentó acercarse a Sofía después de los divorcios, pero ella lo rechazó completamente. Le dijo que ya no le servía para nada ahora que todo había salido a la luz, que solo lo había usado y que nunca había sentido nada real por él. Roberto quedó destrozado al darse cuenta de que había perdido a su familia, su matrimonio de 30 años, todo por una mujer que solo lo había manipulado. Intentó reconciliarse conmigo nuevamente, pero yo fui firme. Le dije que tal vez algún día podría perdonarlo, pero que nunca volvería con él. Los meses pasaron y poco a poco fuimos sanando como familia. Diego se convirtió en un padre maravilloso. Valentina crecía sana y feliz a pesar de las circunstancias complicadas de su nacimiento. Yo pasaba mucho tiempo con mi nieta y con mi hijo. Nuestra relación se había fortalecido después de todo lo que habíamos pasado juntos. Diego me agradecía constantemente por haber tenido el valor de contarle la verdad aquella noche en la cena. Me decía que aunque fue doloroso en el momento, ahora sabía que había sido lo correcto. Sofía, por su parte, parecía haber aprendido la lección. Ya no intentaba manipular a Diego ni causar problemas con la custodia de Valentina. Cumplía con los acuerdos y se portaba de manera civilizada cuando se veían para los intercambios de la bebé. Patricia me contó que Sofía había tenido que mudarse a un departamento pequeño porque con la pensión que recibía no le alcanzaba para mucho más, que finalmente estaba pagando las consecuencias de sus acciones. Yo no sentía satisfacción por eso, solo sentía lástima.
Sofía había desperdiciado la oportunidad de tener una familia real porque había estado demasiado enfocada en el dinero y en manipular a la gente. Un año después de todo el escándalo, mi vida había encontrado un nuevo equilibrio. Vivía sola en mi casa, pero no me sentía sola. Diego y Valentina me visitaban constantemente. Había retomado amistades que había descuidado durante mi matrimonio. Empecé a tomar clases de pintura y a hacer voluntariado en la iglesia del barrio. Descubrí que podía ser feliz por mi cuenta, que no necesitaba a un hombre para sentirme completa. Había pasado 30 años siendo esposa y ahora estaba aprendiendo a ser yo misma nuevamente. Roberto intentaba mantener contacto conmigo y con Diego, pero la relación era tensa. Diego le había perdonado eventualmente porque sabía que aferrarse al resentimiento solo le hacía daño a él mismo. Pero la relación padre e hijo nunca volvió a ser la misma. Roberto podía ver a Valentina ocasionalmente, pero siempre bajo supervisión de Diego. Había perdido la confianza de su hijo y sabía que recuperarla tomaría años si es que alguna vez lo lograba. Pero entonces algo inesperado sucedió que me hizo ver toda esta situación desde una perspectiva completamente diferente, y ese acontecimiento final me dio la paz que tanto había estado buscando. Un sábado por la tarde estaba en mi casa cuando tocaron la puerta. Abrí y me encontré con una sorpresa que nunca esperé. Era Sofía, pero se veía completamente diferente. Traía el cabello recogido en una cola simple, sin maquillaje, con ropa sencilla y los ojos rojos de tanto llorar. Me pidió si podía pasar porque necesitaba hablar conmigo. Mi primer instinto fue cerrarle la puerta en la cara, pero algo en su mirada me hizo dudar. Se veía genuinamente destrozada, vulnerable, como nunca la había visto antes. La dejé pasar y nos sentamos en la sala. El mismo lugar donde todo esto había comenzado aquella madrugada. Sofía empezó a hablar y me contó cosas que nunca me había dicho. Me habló de su infancia real, muy diferente a las mentiras que nos había contado antes. Su mamá sí estaba viva, pero había sido alcohólica y la había abandonado cuando era niña. Creció con su abuela, que apenas tenía para darles de comer. Patricia era su hermana mayor que siempre intentó cuidarla, pero Sofía se había ido por el camino equivocado desde muy joven. Me contó cómo aprendió desde adolescente que su belleza era lo único valioso que tenía, cómo los hombres mayores la buscaban y ella aprendió a usarlos para conseguir cosas. Cómo poco a poco se fue convirtiendo en la persona que era, alguien incapaz de formar vínculos reales porque siempre estaba calculando cómo sacar provecho de cada situación. Me dijo que cuando conoció a Diego, realmente pensó que podía fingir ser normal, que podía actuar como una buena esposa aunque no sintiera amor real, pero que todo se complicó cuando conoció a Roberto y sintió una atracción que no había planeado. Sofía admitió que había arruinado su propia vida con sus decisiones, que ahora vivía sola en un departamento pequeño, que había perdido a todas sus amistades porque nadie confiaba en ella, que su propia familia casi no le hablaba por vergüenza, que lo único bueno en su vida era Valentina, pero que sabía que era una madre terrible, que no sabía cómo conectar emocionalmente con su propia hija, porque nunca le habían enseñado a amar de verdad. Me dijo que cada vez que veía a Diego con Valentina, se daba cuenta de lo que había perdido. Una familia real, un hombre que la había amado genuinamente, una vida que podría haber sido hermosa si ella no la hubiera destruido con sus propias manos. Las lágrimas le corrían por las mejillas mientras hablaba. Me dijo que no esperaba que la perdonara, que sabía que lo que había hecho era imperdonable, pero que necesitaba que supiera que se arrepentía de verdad,
que si pudiera regresar el tiempo haría todo diferente, que me pediría consejos sobre cómo ser una buena esposa en lugar de manipular a mi esposo, que aprendería a amar a Diego en lugar de solo usarlo, que construiría una familia real en lugar de destruir la que ya existía. Me dijo que yo había sido más madre para ella en esos meses de convivencia que su propia madre en toda su vida, y que había traicionado ese cariño de la peor manera posible. Escuché todo lo que Sofía me dijo sin interrumpirla. Cuando terminó de hablar nos quedamos en silencio por un largo rato. Vi en sus ojos un arrepentimiento genuino que no había visto antes. Era como si finalmente la máscara hubiera caído completamente y por primera vez estaba viendo a la persona real detrás de todas las mentiras. Le pregunté por qué había venido a decirme todo esto. Sofía me respondió que porque estaba yendo a terapia y que su psicóloga le había sugerido que intentara hacer las paces con las personas que había lastimado. Que no esperaba perdón, pero que necesitaba decir la verdad por primera vez en su vida. Le dije a Sofía que apreciaba su honestidad, pero que perdonarla iba a tomar tiempo, que no podía simplemente olvidar todo el daño que había causado, pero también le dije algo que me sorprendió a mí misma. Le dije que veía que estaba intentando cambiar y que eso era importante, que si realmente quería ser mejor persona, tenía que empezar por ser una buena madre para Valentina. Que esa niña necesitaba amor real, no solo cuidados básicos. Sofía asintió y me dijo que estaba tratando de aprender cómo hacerlo, que por primera vez en su vida quería hacer algo bueno sin esperar nada a cambio. Antes de irse, Sofía me agradeció por escucharla. Me dijo que no merecía mi amabilidad, pero que la agradecía profundamente. Se fue de mi casa y yo me quedé pensando en todo lo que había dicho. Me di cuenta de que Sofía era tanto víctima como victimaria, que su infancia difícil la había convertido en lo que era, pero que eso no justificaba sus acciones. Sin embargo, verla intentar cambiar me hizo sentir una pequeña esperanza de que tal vez las personas sí pueden transformarse si realmente lo desean. En las semanas siguientes noté cambios pequeños en Sofía. Diego me comentaba que ella estaba siendo más responsable con Valentina, que había empezado a leerle cuentos antes de dormir, que la llevaba al parque los fines de semana que le tocaban, que todavía era torpe con las demostraciones de afecto, pero que se notaba que estaba intentando. Patricia también me contactó para decirme que su hermana realmente estaba yendo a terapia y trabajando en sus problemas, que por primera vez en años veía a Sofía intentando ser una mejor persona. Yo seguía con mi vida, enfocándome en mi propia sanación. Había aprendido tanto de todo esto. Aprendí que la confianza es frágil y que una vez que se rompe es muy difícil de reconstruir. Aprendí que el amor verdadero no es solo palabras bonitas, sino acciones consistentes. Aprendí que a veces las personas que más daño nos hacen también están sufriendo de maneras que no podemos ver. Y aprendí que perdonar no significa olvidar o permitir que te lastimen de nuevo, sino liberarte del peso del resentimiento para poder seguir adelante. 6 meses después de aquella conversación con Sofía, sucedió algo que me hizo cerrar este capítulo de mi vida de una manera que nunca imaginé. Y ese momento final me trajo la paz y la claridad que había estado buscando todo este tiempo. Era el cumpleaños de Valentina. Mi nieta cumplía 2 años y Diego había organizado una pequeña fiesta en el parque. Invitó a algunos de sus amigos con sus hijos y, por supuesto, yo estaba ahí. También estaba Sofía porque era el cumpleaños de su hija. Roberto había preguntado si podía asistir y Diego, después de pensarlo mucho, le dijo que sí. Iba a ser la primera vez que todos estábamos juntos
desde aquella terrible cena donde reveló la verdad. Llegué temprano para ayudar a Diego con los preparativos. Pusimos globos, decoramos las mesas con manteles de colores brillantes y preparamos todo para la celebración. Valentina corría por el parque con su vestido rosa, emocionada por su fiesta. Verla tan feliz me llenaba el corazón de alegría. A pesar de todo lo que había pasado, esa niña estaba creciendo rodeada de amor. Sofía llegó con un pastel que había hecho ella misma. Era la primera vez que la veía hacer algo así. Antes siempre compraba todo ya hecho porque decía que no sabía cocinar, pero ahora se notaba que estaba haciendo un esfuerzo genuino. El pastel no era perfecto, pero se veía que lo había hecho con cariño. Diego se sorprendió también y le agradeció. Valentina corrió hacia su mamá gritando emocionada cuando vio el pastel con sus personajes favoritos decorados encima. Roberto llegó poco después trayendo un regalo grande para Valentina. Se veía incómodo, como si no supiera bien cómo comportarse. Diego lo saludó con educación, pero sin el cariño de antes. Yo apenas lo miré. Todavía me dolía verlo, aunque ya no sentía la rabia intensa de antes. El tiempo había suavizado un poco el dolor, pero la herida seguía ahí. Roberto se acercó a mí en un momento de la fiesta y me preguntó si podíamos hablar. Le dije que no era el momento ni el lugar, pero él insistió en que era importante. Nos alejamos un poco del grupo y Roberto me dijo que quería que supiera algo, que había pasado el último año en terapia también, trabajando en entender por qué había hecho lo que hizo, que se había dado cuenta de que había estado pasando por una crisis de mediana edad y que en lugar de hablarlo conmigo había buscado una salida fácil, que eso no justificaba nada, pero que quería que supiera que se arrepentía profundamente. Me dijo que yo había sido la mejor esposa que alguien podría pedir y que él había destruido todo por su egoísmo y su cobardía. Roberto no me pidió que volviéramos. Sabía que eso era imposible. Solo quería que supiera que había entendido la magnitud de su error y que iba a pasar el resto de su vida intentando ser un mejor hombre y un mejor padre para Diego. Le dije que apreciaba sus palabras, pero que el daño ya estaba hecho, que me alegraba que estuviera trabajando en sí mismo, pero que yo ya había seguido adelante con mi vida. Roberto asintió con tristeza y me agradeció por escucharlo. Regresamos con el grupo justo cuando estaban a punto de cantar las mañanitas. Todos nos reunimos alrededor de Valentina, que estaba sentada frente a su pastel con los ojos brillantes de emoción. Diego la cargaba con tanto amor que me hizo llorar. Cantamos las mañanitas todos juntos y en ese momento sentí algo cambiar dentro de mí. Miré a mi alrededor y vi a esta familia rota que de alguna manera estaba encontrando la forma de seguir adelante. Ahí estaba Diego, mi hijo maravilloso, que había sido traicionado de la peor manera, pero que había encontrado la fuerza para perdonar y ser un padre increíble. Ahí estaba Valentina, una niña inocente que estaba creciendo feliz a pesar de las circunstancias complicadas de su nacimiento. Ahí estaba Sofía, que finalmente estaba enfrentando sus demonios e intentando ser mejor persona y mejor madre. Y ahí estaba Roberto, cargando con el peso de sus errores, pero intentando enmendarlos de la mejor manera que podía. Después de cantar las mañanitas y de que Valentina soplara sus velitas, todos nos sentamos a comer pastel. Hubo risas y conversaciones. Sofía y Diego hablaban civilizadamente sobre los cuidados de Valentina. Roberto jugaba con su nieta manteniéndose a una distancia respetuosa de todos nosotros, y yo observaba todo con una mezcla de emociones que no podía describir completamente. En un momento Diego se acercó a mí y me abrazó.
Me dijo que me amaba y que me agradecía por siempre haber estado ahí para él, que sin mi fortaleza y mi valor para decirle la verdad, él seguiría viviendo en una mentira. Me dijo que había aprendido mucho de todo esto y que ahora era un hombre más fuerte y más sabio. Que algún día, cuando Valentina creciera, le contaría la verdad de una manera apropiada para su edad, pero que por ahora solo quería que su hija creciera feliz y amada. Le dije a Diego que estaba muy orgullosa de él, que me había demostrado que el amor verdadero no es solo para la pareja romántica, sino para la familia en todas sus formas, que él había elegido amar a su hija por encima de su dolor y su resentimiento, que había elegido perdonar eventualmente para poder sanar. Esas eran las lecciones más importantes de la vida y él las había aprendido de la manera más difícil. Cuando la fiesta terminó y todos se fueron, me quedé un momento sola en el parque viendo el atardecer. Pensé en todo lo que había pasado desde aquella madrugada cuando descubrí la traición. Había sido el momento más doloroso de mi vida, pero también había sido el inicio de un viaje de transformación. Había descubierto una fuerza en mí que no sabía que tenía. Había aprendido a poner límites y a no permitir que nadie me faltara al respeto. Había aprendido que el amor propio es más importante que cualquier otra cosa. También había aprendido sobre el perdón, no el perdón que significa dejar que la gente te lastime de nuevo, sino el perdón que te libera del peso del odio y el resentimiento. Había perdonado a Roberto no porque él lo mereciera, sino porque yo necesitaba esa paz interior. Había comenzado a perdonar a Sofía también porque vi que era una persona rota intentando reconstruirse. Y más importante aún, me había perdonado a mí misma por no haberme dado cuenta antes de lo que estaba pasando. Caminé de regreso a mi carro sintiendo algo que no había sentido en mucho tiempo. Paz. Una paz profunda que venía de saber que había hecho lo correcto en cada paso del camino, que había protegido a mi hijo, aunque eso significara romperle el corazón temporalmente, que había tenido el valor de dejar un matrimonio de 30 años, porque mi dignidad valía más que la comodidad de quedarse en algo roto, que había elegido mi propia felicidad y bienestar sobre las expectativas de lo que una mujer de mi edad debería hacer o soportar. Ahora, a mis 55 años, estaba comenzando una nueva etapa de mi vida. Una etapa donde yo era la protagonista de mi propia historia y no solo un personaje de apoyo en las historias de otros. Tenía mi casa, mi independencia, mi relación hermosa con mi hijo y mi nieta. Tenía nuevas amistades, nuevos hobbies, nuevos sueños. La vida me había golpeado fuerte, pero yo me había levantado más fuerte todavía. Esa noche antes de dormir pensé en todas las mujeres que están pasando por situaciones similares. Mujeres que descubren traiciones, que sienten que su mundo se derrumba, que no saben si tendrán la fuerza para seguir adelante. Quiero que sepan que sí la tienen, que dentro de cada una de nosotras hay una fuerza increíble que solo aparece cuando más la necesitamos, que no importa cuántos años tengamos o cuánto tiempo hayamos invertido en una relación, siempre merecemos respeto y dignidad. También quiero que sepan que está bien llorar, está bien sentir rabia, está bien tomarse el tiempo para sanar. Pero nunca está bien quedarse en una situación donde no las valoran. La vida es demasiado corta para vivir en la mentira o en el dolor constante. A veces, terminar algo es el acto más valiente que podemos hacer. Y del otro lado de ese final siempre hay un nuevo comienzo esperando. Mi historia no terminó como un cuento de hadas donde todos vivieron felices para siempre. Terminó de una manera real, con cicatrices pero también con crecimiento.
con dolor, pero también con sabiduría, con pérdidas, pero también con ganancias inesperadas. Y esa es la belleza de la vida real. No siempre obtenemos el final perfecto, pero siempre tenemos la opción de crear algo hermoso con los pedazos rotos. Hoy cuando veo a Valentina corriendo y riendo, cuando veo a Diego siendo un padre maravilloso, cuando me veo a mí misma en el espejo y veo a una mujer fuerte y completa, sé que todo valió la pena. Aquella madrugada a las 3, cuando descubrí la traición, fue el final de una vida, pero también fue el comienzo de otra mucho mejor. Una vida donde yo importo, donde mis necesidades cuentan, donde mi felicidad es prioridad. Y si tuviera que dar un consejo a cualquier mujer que esté leyendo esto, sería este: nunca permitas que nadie te haga sentir que no mereces amor, respeto y dignidad. No importa cuánto tiempo lleves en una relación, no importa tu edad, no importa las circunstancias, tú siempre mereces lo mejor. Y si la vida te pone en una situación donde tienes que elegir entre tu paz y complacer a otros, siempre elige tu paz. Porque al final del día, la única persona que va a estar contigo toda tu vida eres tú misma. Y mereces amarte, respetarte y cuidarte como la persona más importante de tu mundo. Esta fue mi historia, una historia de traición, dolor, pero también de renacimiento y fortaleza. Una historia que comenzó con lágrimas en la oscuridad de la madrugada, pero que terminó con luz y esperanza. Y si yo pude salir adelante, cualquiera puede. Solo hace falta dar ese primer paso valiente, ese primer paso hacia la verdad y hacia una vida mejor. Porque merecemos ser felices, merecemos ser amadas correctamente. Y merecemos vivir una vida llena de dignidad y paz, siempre.